Hola, buen día a todos. Soy Omar Catarino Blancas, estudiante de la Universidad Abierta y a Distancia de México, en la licenciatura en Nutrición Aplicada, y este trabajo corresponde a la asignatura de Nutrición e Inmunidad, a la unidad 3, alteraciones inmunológicas asociadas a estados de malnutrición. Y hoy hablaremos del sobrepeso y la obesidad. ¿Qué es el sobrepeso y qué es la obesidad? En el caso del sobrepeso, este consiste en un padecimiento que su característica principal pues es este aumento de peso. En otras definiciones podemos observar que también se toma en cuenta el índice de masa corporal, el cual debe ser igual o mayor a 25. Por otra parte, la obesidad es definida como un exceso del tejido adiposo que a su vez crea un estado de inflamación crónica. En diversos documentos podemos observar que la obesidad es una enfermedad multifactorial. En el esquema vemos que hay factores biológicos como son la disposición genética, el aspecto social que engloba todos los hábitos que desarrollamos en la infancia y que predisponen el consumo de alimentos y de enfermedades en la edad adulta, y aspectos psicológicos. En algunos otros documentos, como en la guía de práctica clínica, observamos que también un aspecto importante en la obesidad es que genera alteraciones en el metabolismo y otros problemas como en el movimiento y obviamente sociales. Con base en lo anterior, podríamos decir pues que el sobrepeso consiste en un aumento anormal y que tiene como indicador el índice de masa corporal, mientras que la obesidad es este tejido adiposo que se acumula en exceso y que lleva a un estado de inflamación y a una modificación del metabolismo, entre otras situaciones. ¿Cuáles son los parámetros que se utilizan para determinar el estado de sobrepeso y obesidad? Bueno, en ambos coinciden en que se toma en cuenta la relación del peso y la talla, aunque en la actualidad, con esta nueva definición que se está pensando sobre la obesidad, también se tomarían en cuenta, por ejemplo, que haya una reducción en la función de órganos o tejidos causados por ello, o que haya limitaciones importantes en la capacidad de realizar actividades diarias. Retomando los parámetros, podemos observar que en los niños se toman en cuenta las tablas de crecimiento proporcionadas por la Organización Mundial de la Salud. En este caso vemos que para determinar sobrepeso se observa la relación del peso con la estatura, y en este caso si es superior a 2 desviaciones típicas por encima de la mediana, entonces el niño tendría sobrepeso, mientras que para la obesidad esta relación de peso-altura tendría que ser superior a 3 desviaciones típicas. En el caso de niños desde 5 años y adolescentes de 19 años, se toma en cuenta el índice de masa corporal, en este caso para el sobrepeso que sea superior a una desviación típica por encima de la mediana, y obesidad una desviación superior a 2 por encima de la mediana del índice de masa corporal. En el caso de los adultos, ya no tomamos en cuenta estas tablas de crecimiento, sino que nos enfocamos solamente en el índice de masa corporal. Por ejemplo, para sobrepeso, que este valor del índice de masa corporal sea igual o superior a 25, mientras que para obesidad sea igual o superior a 30. ¿Cuál es la fisiopatología del sobrepeso y la obesidad? Como lo mencionamos, pues hay varios elementos que intervienen en ello. Los primeros, pues sabemos que estas enfermedades son causadas por un desequilibrio entre la energía que obtenemos de los alimentos y la que gastamos en las actividades. Esto pues genera un cambio en las características del tejido adiposo y en sus secreciones, y también en las células que lo forman,
que en este caso son los adipocitos, lo que genera una inflamación de primero en una zona y que al final se vuelve sistémica en todo el cuerpo. Bueno, esta inflamación a su vez influye en diferentes niveles de hormonas que intervienen en el metabolismo energético, por lo que se ve un incremento en los niveles de algunas hormonas como la lectina y en la disminución de otras relacionadas con el metabolismo de energía. ¿Por qué es importante la leptina? Bueno, pues porque a través de ella el hipotálamo controla el equilibrio de energía del cuerpo, modula el consumo de alimentos mediante los sistemas vectores catabólicos y aumenta el gasto de energía, con lo que evita el aumento del tejido adiposo y favorece la descomposición. Eh, en este caso, en la obesidad disminuye el llamado neuropéptido Y, el cual se encarga de el estímulos del apetito y también de activar moduladores del peso. Podemos observar en la imagen, en este caso, pues el tejido adiposo, cómo aumenta la segregación de leptina, de resistina, de algunas citoquinas, aumenta obviamente la resistencia a la insulina, la cantidad de ácidos grasos libres, entre otras cosas. Continuando con la fisiopatología, pues existe un cambio, como ya lo dijimos, en el tejido adiposo. Esto por el consumo excesivo de macronutrientes que, pues al no ser utilizados, son almacenados como grasa. Esto, a su vez, como lo veremos más adelante, tiene una repercusión en células del sistema inmune, en este caso en los macrófagos, que se encargan de producir citoquinas, que a su vez contribuyen a la inflamación. Entonces vemos que se hace pues un círculo donde se retroalimenta cada una de estas partes. En el caso de los adipocitos, vemos que en primer lugar alcanzan un tamaño crítico, es decir, llegan a un límite de crecimiento y en este caso comienzan a presentar fallas en sus funciones. También comienza una menor sensibilidad a la insulina, hay un incremento del estrés en la célula, como ya lo dijimos, la inflamación, entre otras. Posteriormente se promueve la generación de más adipocitos, lo que, como comentábamos anteriormente, retroalimenta este ciclo. En la diapositiva podemos observar, ¿verdad?, el tejido adiposo normal, como por los diferentes factores que ya mencionábamos, ¿no? Genético, alimenticio, la falta de actividad física e incluso alteraciones de la microbiota, pues generan estas modificaciones en el tejido adiposo, primero como lo dijimos, en el crecimiento. Eso genera a su vez este estado de inflamación. Ahora bien, ¿cuáles son los efectos del sobrepeso y la obesidad en el sistema inmune? En este caso, en la inmunidad innata y adaptativa. Bueno, en la inmunidad innata vemos que el organismo se encuentra en un estado que favorece la producción de citoquinas, que a su vez promueve la inflamación y otros mediadores, como es el caso de el factor de necrosis tumoral o la interleucina. También la proteína C reactiva y el complemento. Otras afectaciones que tiene son las respuestas que son mediadas por células del sistema inmune. Por ejemplo, afecta a las natural killer, a los neutrófilos, a los macrófagos, disminuyendo la capacidad de fagocitar y además su acción contra los microorganismos. Eh, Anteriormente habíamos mencionado que los macrófagos producen citoquinas. En este caso, los macrófagos que realizan mayormente actividad son aquellos que poseen el fenotipo M1, es decir, que producen citoquinas proinflamatorias.
Este tipo de macrófagos aumentan pues en un estado de obesidad. La cantidad de eosinófilos, que son células encargadas de la regulación del metabolismo, son menores, igual como sucede con las células NK. En contraste, vemos que en el tejido adiposo es lugar de origen de mastocitos que se están relacionados con la obesidad. Ahora bien, con la inmunidad adaptativa, se ha visto que el estado de obesidad altera el funcionamiento de los linfocitos, se propicie que estos secreten citoquinas. También se tiene un bajo número de los linfocitos T, que son reguladores del tejido adiposo visceral y que tienen una acción antiinflamatoria. Entonces podemos ver cómo las células que promueven la inflamación aumentan en número o aumentan en sus secreciones, mientras que aquellas que tienen un efecto antiinflamatorio contrario disminuyen. Podemos ver que la presencia de ciertos tipos de linfocitos, como los CD4-TH1 y los linfocitos TSD8, promueven la actividad de macrófagos M1 a través del interferón gamma. Ya vimos en la diapositiva anterior que los macrófagos M1 pues producen más citoquinas que a su vez promueven más inflamación. También los linfocitos T citotóxicos aumentan en número en el tejido adiposo, en donde presentan también actividad proinflamatoria y también contribuyen pues este aumento de macrófagos M1 en el tejido adiposo. Vemos pues que se promueve en general la formación y la acción de células del sistema inmune que promueven la inflamación. En cuanto a las enfermedades más comunes asociadas al sobrepeso y la obesidad y cómo se encuentra la situación epidemiológica en nuestro país, algunas de ellas o las más comunes son las cardiopatías, la diabetes, la hipertensión, aunque hay obviamente muchas otras. En las cardiopatías, pues hablamos cuando hay afectaciones en la estructura del corazón y en su funcionamiento. En este caso, las enfermedades cardiovasculares, en donde se incluye las cardiopatías, son una de las principales causas de mortalidad y de discapacidad en la población mexicana. En el año 2021, el porcentaje de muertes por cardiopatía isquémica representaba el 78% de todas las muertes relacionadas con enfermedades del corazón. Entonces podemos ver eh, cómo una de las principales causas de muerte, que son las cardiopatías, pues tiene una relación directa con la obesidad. Otra enfermedad que tiene mucha relación es la diabetes, en la cual se caracteriza por esta incapacidad o ineficiencia del páncreas para producir y secretar insulina, la cual es una hormona que regula la glucosa. En este caso, en nuestro país predomina la diabetes tipo 2, que se relaciona principalmente con el estilo de vida y los hábitos alimenticios. En este caso, más del 95% de los casos corresponden a este tipo de diabetes y en el año 2023 afectó a cerca del 19% de la población adulta en nuestro país. En cuanto a la hipertensión, esta consiste en una enfermedad en donde se incrementa la presión ejercida por el corazón, con la que hace circular la sangre en el cuerpo. En el caso de nuestro país, se calcula que cerca del 30% de las personas adultas padecen esta enfermedad, aunque muchos desconocen pues que tienen esta condición. ¿Cuáles serían las estrategias que que personalmente propondría para contrarrestar la situación del sobrepeso y obesidad en México?
Sabemos que esta es una situación compleja, que es una enfermedad que actualmente hace que el sistema de salud destine muchos recursos hacia ella y hacia las otras enfermedades que están relacionadas. Yo considero que las políticas públicas deben enfocarse en la educación y en la prevención, sobre todo aplicadas en las escuelas, a nivel comunitario y de ser posible en las familias. ¿Qué actividades consideraría importantes realizar? En este caso, instalar en cada escuela del país comedores escolares que proporcionen una alimentación adecuada a los estudiantes, obviamente tomando las características, necesidades y recursos de la zona. Pienso que nuestro país se ha tardado demasiado en aplicar estos comedores escolares, que son una necesidad y que contribuirían mucho a educar a los estudiantes en la alimentación y sobre todo a darles alimentos que los ayuden a prevenir estas enfermedades. También considero importante implementar programas para padres, sobre todo relacionado con la alimentación que se hacen en casa, realizando recomendaciones de platillos que pueden hacer ahí y que eviten el desarrollo del sobrepeso y la obesidad. También me parece interesante, pues un programa de acompañamiento en mujeres embarazadas. Sé que se hace en las instituciones de salud pública, pero considero que no se hace con el suficiente rigor. Así que pues debería darse un poco más de énfasis y seguimiento. En este caso, pues orientado a la alimentación que debe tener el recién nacido y con algo que se llaman los primeros 1000 días de vida. 1000 días de vida. Pues se sabe que este periodo es muy importante en el desarrollo de las personas. ¿Por qué? Porque es aquí donde se forman muchos hábitos, incluidos los hábitos alimenticios, que tienen repercusiones en el futuro. Es decir, en este momento es donde los niños comienzan a adquirir este gusto por determinado tipo de alimentos, que si los encaminamos hacia aquellos que son saludables, contribuiría a evitar el sobrepeso y la obesidad. También considero importante el desarrollo de programas enfocados en sectores vulnerables de la población. En este caso, que se promuevan estilos de vida saludable mediante el deporte y actividad física, que puede ser a través de talleres deportivos o recreativos. Es decir, tratar de que las personas se muevan, porque como ya hemos visto, la alimentación y el ejercicio son actividades que pueden contribuir a evitar estas enfermedades. Finalmente, les comparto las referencias utilizadas en este trabajo. Antes de despedirme, quisiera agradecerles su tiempo, su disposición y su escucha. Hasta luego.